Pues buenas noches, mis hermanos. Qué bueno es poder estar reunidos adorando y bendiciendo su santísimo nombre. Hoy vamos a continuar con esta serie acerca de lo que es la evangelización en el libro de los Hechos y el título a desarrollar hoy, el testimonio que les ayudó a avanzar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es por qué aquella iglesia se le conoce como la iglesia apostólica, porque fue la iglesia del tiempo de los apóstoles. Entonces, ¿por qué aquella iglesia creció tanto y aquella iglesia avanzó tanto, progresó tanto, que nosotros somos el resultado de el trabajo que aquella iglesia inició? Sabemos que fue la obra del Espíritu Santo, pero también se necesita la participación humana para que la obra de Dios pueda hacerse. Entonces, los discípulos del Señor estaban dispuestos a obedecer sus mandatos, no solo creyendo, sino llevando a la práctica el mandato de la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? ¿Qué dice? ¿Lo recordamos? Y hacer discípulos. Nosotros vamos y buscamos la gente para traerlos a Cristo, ¿verdad? Eso es hacer discípulos. Note que el Señor Jesús estuvo con los apóstoles y muchos de sus otros discípulos durante 3 años y medio. Pero ahora el Señor no iba a estar físicamente con ellos, por lo cual debían escudriñar las escrituras para saber qué hacer. Por otro lado, se estaban añadiendo nuevos discípulos y los primeros debían servir de ejemplo para los nuevos que estaban llegando. Si usted, a un ejemplo, entra a un lugar, ¿verdad? Y usted mira que los que van delante de usted dan un paso aquí, otro acá, y luego se sienta. Y el que sigue hace lo mismo. ¿Qué usted hace? Usted no va a dudar, usted dice, se lo va a aprender, ¿verdad? Un paso aquí, otro aquí, uno allá, y luego me siento. Eso lo va a hacer todo el mundo. Entonces, miren, ¿qué pasó con aquella iglesia? Aquella iglesia se estaban añadiendo nuevas personas, eso era constante, llegando personas, pero los primeros discípulos, los apóstoles y aquellos discípulos que estuvieron siempre junto con el Señor, servían de ejemplo a los que iban llegando. Los que iban llegando aprendían de lo que estaban viendo. Ahora, ¿cómo se podía hacer esto? ¿Cómo podía esta iglesia influir así, de esta manera? Solo dando un testimonio claro y sano de la imagen de Cristo. Así que aquí está el secreto de nosotros poder influir en otros. ¿Cómo podemos influir en otros? Solo transmitiendo la imagen de Cristo. Que la imagen de Cristo se refleje en la vida de una persona. Es lo que le va a decir a otro, yo quiero ser como tú. Yo quiero parecerme a ti. Ahora, en 2 cosas se cimentó ese testimonio. Lo primero es la unidad interna del grupo de creyentes. Miren, hermanos, si cualquier institución está dividida, no va hacia ninguna parte. Así que lo primero es la unidad interna del grupo de creyentes, y lo segundo, llegar con ese modelo de vida a los que estaban fuera de la iglesia. Noten 2 cosas, y es lo que vamos a ver, lo que vamos a desarrollar esta noche. 2 cosas cimentó lo que fue el progreso, el avance tan arrollador de aquella iglesia. La primera, la unidad interna de la iglesia. Así que vamos a ver, y vamos a alguien
va a leer. Hoy tenemos pocas citas bíblicas, pero sí mucho análisis. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver verso 42. Así que quiero que alguien, por favor, se lea Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos con la hermana Beatriz. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten, hermanos, noten que ven en este versículo, ven unidad. Unidad en todos los sentidos. Se mantenían unidos en ¿qué? ¿Qué es lo primero que menciona? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? Lo que Cristo le había enseñado. Es decir, el centro de la predicación de ellos era Cristo, Cristo, Cristo. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, Cristo por todas partes. ¿Cómo se centraba? Se centraba en que Jesús es el Mesías. Quizás uno dice, pero eso es claro, eso es evidente, Jesús es el Mesías para nosotros, ¿verdad? Pregúntele a un judío si Jesús es el Mesías. Entonces, lo que tenemos hoy con los judíos no es diferente a lo que había en aquella época. El mismo rechazo. Entonces, ellos predicaban, miren, la doctrina giraba en torno a los apóstoles. Y ellos eran los responsables de que se mantuviese aquella pureza doctrinal. Entonces, primero, que Jesús es el Mesías, que él murió por los pecados del hombre. Lo segundo, que él resucitó de entre los muertos al tercer día. Cuarto, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y quinto, que regresará por segunda vez. 5 cosas, y la podemos ver en el libro de los Hechos, si quieren las repito. Primero, que Jesús es el Mesías, que murió por los pecados del hombre. Ustedes saben que hasta ese momento eran sacrificios de animales, ¿verdad? Cristo murió por los pecados del hombre. Tercero, que resucitó de entre los muertos al tercer día. La resurrección de Cristo era el mensaje básico de ellos. Cuarto, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y quinto, que regresará por segunda vez. Pueden estudiar el libro de los Hechos y aquí está resumido todo lo que era la doctrina de los apóstoles, todo girando en torno a Jesús. Lo otro, estamos viendo que lo primero es que aquella iglesia era una iglesia unida, Así que estaban unidos en doctrina. No podemos estar creyendo una cosa, creyendo otra, sino que tenemos que ser unidos en doctrina. Se mantenían unidos, noten lo que sigue diciendo el versículo, en la comunión como unos con otros. ¿Cómo se podía ver aquella unidad? No era solo de palabras. Hermanos, miren, mi visión de iglesia es una familia. Una familia, una iglesia es una familia donde los hermanos deben interesarse los unos por los otros. Donde si alguien llora, todos lloramos. Si alguien ríe, todos reímos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y esta gente no solo decía de palabras que se amaban, que eran hermanos, sino que era un asunto de hechos. La iglesia, repito, funcionaba como una familia, se preocupaban los unos por los otros.
se reunían juntos para comer. Lo dirá aquí. Dicen el partimiento del pan. Ahora, esto no solo significaba, porque cuando la Biblia habla del partimiento del pan, en ocasiones se refiere a la Santa Cena. Que sabemos nosotros que estamos hablando de algo sagrado, muy, ¿verdad? Pero aparte de esto, el partimiento del pan no solo significaba la cena del Señor, lo cual hacían, sino que también en esas reuniones se juntaban en las casas los hermanos para comer. Y uno dirá, ¿será importante eso? Vamos a verlo. Vamos a verlo y quiero que alguien se lea el verso 46 para que veamos en este punto que ellos esto lo hacían. Yo puedo leer, pastor. Adelante. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo. Hermanos, ¿qué están viendo aquí? Están viendo esa unidad, esa armonía. Quizás nosotros decimos, pastor, pero esta gente eran miles de personas. ¿Cómo podían reunirse en una casa? ¿Cómo podían reunirse en una casa? No una sola casa. Eran diferentes grupos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es esa armonía, que estos hermanos se juntaban para hacer estas cosas y es hermoso, es maravilloso. Un poquito antes de la pandemia, recuerden que nosotros llegamos a tener unas vigilias muy hermosas. Y nos juntábamos y comíamos juntos, ¿verdad? Y después compartíamos las palabras y orábamos. Ahora en el verano vamos a programar una vigilia de esta. En casa, la primera. Así que bueno, ya tenemos el hogar, hermano Antonio. El pastor ya en verano, Hermano Antonio, pero como que señaló para acá. Usted está invitado por la hermana Denise para esa vigilia. Pero que no Ella hay diga. jugo. Ay, ahí lo dañaste, hermano. Pero bueno, miren hermanos, miren el asunto en cuanto a esto, hermanos. Estas cosas que aparecen aquí en la Biblia no es como para uno mirar y decir, bueno, era lo que ellos hacían. Hermanos, sé que esto lo necesitamos. Esto es parte de lo que ha sido la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia. Es una familia. Y cuando nosotros vemos la iglesia, podemos tener diferentes conceptos e ideas de lo que es la iglesia. Pero cuando nosotros vemos la iglesia conforme al modelo de Dios, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios que es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene el cuerpo? Miembros diferentes. ¿Y qué pasa con los miembros del cuerpo? Trabajan en armonía. Cuando tenemos comezón en el ojo, ¿quién va de una vez a auxiliar el ojo? La mano. ¿Ah? Cuando hay, digamos, cuando el estómago tiene hambre, ¿qué otros órganos ayudan? La boca. La mano, la boca, los pies para ir a caminar y buscar la comida. Ven, hermano, o sea, todo el mundo se une. Entonces esa es la visión de iglesia, esa unidad. Y saben una cosa, hermanos, esto fue lo que produjo. No estoy hablando de solo comer. Noten que dice aquí que comían juntos con alegría, porque a veces hay gente que se reúne pero es para pelear y a eso es otra cosa. Eso no es iglesia y eso no es la comunión con Dios. Aquí estamos viendo cómo aquellos hermanos, miren,
Primero, había una doctrina única, la doctrina de los apóstoles, fundamentada ¿en quién? En Jesús, en la enseñanza de Jesús. Segundo, se unían los unos con los otros, mantenían esa unidad. Ustedes saben, y de esto hemos hablado ya, que incluso llegaron hasta vender las propiedades. Lo vamos a leer. Y déjenme decirles, hermano, que esto a veces hay gente que lo confunden, incluso alguien puede decir, no, pero espérate, si tengo que hacer esto, me voy a la iglesia. Pero hay que poner todo en el contexto, en su contexto, y para que la palabra de Dios tenga su cumplimiento, tenemos que contextualizarla, no cambiar lo que dice la Biblia, porque lo que manda la Biblia hay que hacerlo en cualquier tiempo, pero hay cosas que nosotros la podemos practicar en un grupo y en otro grupo no. ¿Ven? Y eso es válido, según la necesidad que haya en cada grupo. Así que estamos viendo la unidad de la iglesia, estamos viendo cómo se mantenían unidos en aquella doctrina y estamos viendo cómo se unían los unos con los otros y que partían el pan, comían juntos por las casas. Entonces, ¿qué creen, hermanos? Eran miles de personas y aquellas casas no eran tan grandes como las de hoy. Cuando hablamos de una casa en aquel tiempo, estamos hablando tal vez de dos, qué sé yo, 2 cuartos hoy, ¿no? O sea, no una casa de 2 cuartos, sino como 2 habitaciones. Las casas en aquel tiempo no eran de este tamaño, no lo eran. Eran más pequeñas. No quiero decir que no habían casas grandes, habían palacios. Pero la casa común, la gente humilde del pueblo, tenían casas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo podían reunirse? ¿Cómo podían reunirse? Miles de personas, si habían cientos de casas. Y aquello se practicaba, aquello era posible y los hermanos pues hacían todas estas cosas comúnmente. Yo pienso, y esto ya es un argumento mío, que aquellas comidas eran de trajes, todas eran de trajes. Así que todo el mundo llegaba con sus trajes a aquel lugar. Yo traje arroz, yo traje frijoles, yo traje pollo, yo traje... Eran de trajes, es lo que hay que entender, hermanos. De esa manera. Pero cuando nosotros leemos lo que dice este verso 46, vemos cómo aquí aparecen unos elementos, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría ¿y con qué? Sencillez de corazón. ¿Qué es lo que es la sencillez de corazón? Esa humildad que debe caracterizar donde uno no se cree mejor que otro, donde uno no se cree más importante que otro, donde uno no dice no, porque yo soy el mejor, porque yo soy, hermanos, el único mejor en la iglesia es Jesucristo. Amén. Si alguien me pregunta por qué soy pastor, usted sabe por qué soy pastor, porque Dios tuvo piedad de mí. Esa es la única razón. Y se lo digo de todo mi corazón. Cuando yo pienso en el llamado de Dios, digo, no lo merezco, Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sencillamente no lo merezco. ¿Por qué? Porque nadie califica delante de Dios como para decir, no, porque yo soy bueno, porque yo esto. En nosotros no hay nada bueno, hermano. En nosotros. Ahora, lo que Dios ha puesto en nosotros sí es bueno. Lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, si tengo algo bueno, ¿de quién es? Es de Dios, no es mío, no es mi característica, no es lo que yo puedo alcanzar. Porque en nosotros ha sido derramada la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que nosotros tenemos. Así que, mis hermanos, vemos aquí cómo esta gente dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Me parece ver a aquellos hermanos. Ok, hermano, ¿quiere comerte esto? No, adelante, yo me como esto, pero sin pleito. Sin disgusto. Y con esa armonía. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que en una iglesia así habría conflictos? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, sí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y si seguimos leyendo en el libro de los Hechos, vamos a encontrar en el capítulo 6 que se presentó un problema que estuvo a punto de dividir la iglesia. Hubo unas quejas. Pero noten, y aquí está la parte, cuando la iglesia vive en armonía y unidad, cuando se presentan conflictos, es fácil de resolver. Amén. Fácil, porque todas las partes ceden. ¿Hacia qué? Hacia lo que debe ser para honrar a Dios, para glorificar el nombre del Señor. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar en los caminos de Dios? Que el Señor sea glorificado. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Cuando estoy aconsejando parejas, hay algo que siempre les enseño. Les digo, cambien paz por razón. Porque a veces el problema fuerte, no, que yo soy el que tengo la razón, no, que yo soy el que tengo la razón. Y a veces ese tipo de situaciones lo único que crean son conflictos peores. Porque discutiendo nadie gana. Todavía no he visto una discusión que se salga con provecho. Las discusiones lo único que crean es más alteraciones. Por esto, hermanos, es importante de que siempre se procure lo mejor, lo que sea para gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? Si nos mantenemos en armonía. Si no hay armonía, usted sabe lo contrario a la armonía, el desorden. Imaginémonos que voy a usar los varones que estamos acá, que este domingo queremos música en vivo acá en el culto. El hermano Antonio se trae una guitarra, yo me traigo un piano, el hermano Reinaldo se trae una tambora y el hermano Denis se trae un acordeón, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿qué vamos a tener el domingo? Un desastre. ¿Están entendiendo esto? ¿Por qué razón? Yo me imagino que todo el mundo se pondrá tapón en los oídos mientras estemos con la música. ¿Ah? Porque no hay armonía. Pero qué diferente es cuando los músicos, los que saben de música, empiezan a tocar, ¿eh? Lo hermoso que se escucha. Así que hay que buscar esa armonía. Ahora, ya sabemos que aquellos hermanos se reunían y partían el pan juntos, pero antes o después de comer había un tiempo para orar. ¿Qué dice la última parte del verso 42? ¿Qué dice? Que se mantenían juntos en el partimiento del pan y en las oraciones. Note qué dice. En las oraciones no era, vamos a hacer una oración para orar y Padre, tengo mucha hambre en el nombre de Jesús, amén. No era una oración dando gracias por los alimentos, que desde luego lo hacían, pero dicen las oraciones. Así que la palabra aparece en plural, dice oraciones, todo parece indicar que hacían muchas oraciones por diferentes motivos. Yo no sé si la hacían antes de la comida o la hacían después. Pero había un tiempo para orar, es decir, que en cada casa se juntaban, compartían, comían juntos y también oraban juntos, es decir, después o antes de la comida
se oraba, porque por las diferentes necesidades, los problemas de los hermanos, diferentes cosas. Así que es maravilloso nosotros poder ver cómo aquella iglesia practicaba estas cosas. Ahora, ¿para qué practicaban ellos todo esto? ¿Para qué? Todo esto era básico para poder mantener el testimonio interno de la congregación. Todo lo que he dicho tiene que ver con mantener el testimonio interno. ¿Podemos entender los 3 puntos en los cuales se basaba ese testimonio interno? Ya lo citamos. Primero, instrucción bíblica por los líderes, que eran los apóstoles. Lo segundo, tratarse los unos a los otros como familia y tener reunión para comer y orar juntos. Así que estas 3 cosas era lo que mantenía aquella iglesia en esta armonía. Recuerden que según el estudio que estamos haciendo, el testimonio que impactó aquella sociedad tenía 2 partes. La primera de ellas es la unidad que había en la iglesia, y lo segundo es, ¿para qué era aquella unidad? Para lo que hemos tratado hoy aquí, para llegar a aquella gente que necesita, para llevar esa unidad al mundo que no conoce al Señor. Miren, hermanos, algo que me preocupa como ser humano que soy. Y es esto. Yo digo a veces, ¿dónde metería yo mi cara como pastor si yo doy un mal testimonio por ahí? Trato a alguien mal. Imagínense lo que es que, qué sé yo, que un desconocido me haga algo y yo lo trate mal. Y pasó esto. Y un día un hermano de la iglesia me dice, pastor, hay un amigo mío, una amiga mía que necesita una visita. Y yo conversé que mi pastor le va a visitar. Y que cuando yo toque esa puerta, que me abra, sea la persona que hace 3 días. ¿Dónde está la imagen de Cristo? Entonces, ¿para qué estos hermanos, para qué aquella iglesia cuidaba esos 3 aspectos? ¿Para qué? Para que esto sirviera como modelo de vida a los que estaban fuera. ¿Cuáles eran los que estaban fuera? Vamos a leerlo, vamos a ver lo que dice el verso 41 de este capítulo 2 de los Hechos. Vamos a ver, alguien por favor. ¿Cuál versículo, pastor? Versículo 41. Hechos 2, 41. Yo puedo seguir leyendo. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten, hermano, nos encantaría, ¿verdad?, tener un evento y que 3,000 personas acepten a Cristo. Sería algo maravilloso. Ahora, ¿de qué servía evangelizar todas aquellas personas si no existía una estructura sólida para mantener? ¿De qué servía decir, ganamos 3,000 personas y luego de 1 año, luego de 2 años decir, y no queda ni una? ¿De qué? Lo que quiere decir que como el resultado de esa predicación, que eso fue el día de Pentecostés, 3,000 personas aceptaron a Cristo y dice que fueron bautizadas, inmediatamente. Si esta gente llega a un lugar donde no se le pone atención, ¿qué iban a hacer ellos? Quiero que entiendan, hermanos, y ya definimos el ambiente que se vivía en aquella iglesia, ¿verdad? El ambiente que se vivía. Entonces, ahora llegaron estas personas, llegaron a un lugar muy felices, muy contentos. 3,000 personas aceptaron a Cristo, pero
Ahora llegaron a una iglesia donde no le ponen atención, donde no hay el debido cuidado, donde no hay ese acercamiento, ese calor, esa preocupación. ¿Y qué iban a hacer ellos? Se iban a ir poco a poco. No iban a permanecer. Cabe destacar que aquellos hermanos no desarrollaron, y esto es un punto interesante, una estrategia de imagen profesional para retener a las personas, sino que se basaron en estos 3 principios que ya hemos estudiado, ¿ven? Porque, y esto ya me han escuchado decirlo, una cosa es ser profesional y otra cosa es ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Ya he compartido con ustedes lo que hace un médico. Un médico puede decirle a un paciente, mire, si usted sigue fumando, usted se puede morir. Y el paciente puede ver al doctor en un parque fumando. Venga acá, doctor, pero usted me dijo a mí que sí, ese es mi trabajo. Yo tengo que decirle a usted la verdad. Pero ese es un profesional. Un cristiano no puede ser ese tipo de persona. Un cristiano no puede enseñarle, decirle a una persona una cosa y hacer otra. Porque Dios no está buscando profesionales, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí está, ¿verdad? Así que, ¿cómo aquella gente fue retenida en aquella iglesia? ¿Cómo fue retenida, hermanos? Porque miren, si seguimos leyendo, hubo otra reunión más y 5,000 aceptaron a Cristo después de esto. Y no se detuvo allí. Aquel grupo siguió creciendo. Así que, ¿qué era lo que pasaba? Vamos a ver. ¿Qué hacían en las casas los hermanos? ¿Qué hacían? Oraban, comían, La unidos doctrina. en armonía, comían y oraban. Así que eso era por las casas, ¿verdad? Que ellos hacían esos eventos. Ahora, no era que no se reunían en el templo. Si ven en el capítulo 3, ahí mismo dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Es decir, no era que todo lo que se hacía era en las casas, no se reunían en el templo. Y eso lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos. Ahora, miren, ¿qué era lo que pasaba? El primer contacto de las personas que llegaban, ¿con quiénes eran? ¿Era en el templo o era en las casas? En las casas. Era en las casas. Llegaba alguien nuevo, hermano, vamos a reunirnos. Hoy en la casa de fulano nos vamos a reunir hoy. Y entonces, ¿qué pasaba con esos nuevos? Se le daba seguimiento y se le llevaba. Se aprendía a hacer lo mismo. Esos nuevos seguro que decían, oh, pero mira, ya tenemos 3 semanas viniendo y estamos yendo a casa diferente. Yo quiero que vayan a mi casa también. ¿Y qué pasaba? Que el grupo seguía creciendo, fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque el que llegaba, ¿qué hacía? Aprendía de lo que estaba pasando, hermanos. Observaba lo que estaba pasando y él iba a hacer lo mismo. Así que era una estructura que había. Una estructura donde no había que estarle diciendo a los hermanos, miren quién quiere. No, ellos mismos tenían aquel orden de juntarse, de reunirse. Sabían que compartían los alimentos, pero que había oración. Compartían la palabra de Dios y todo aquello de una manera, no lo vamos a llamar automático porque era algo que hacía el Espíritu Santo, pero era algo que se mantenía en la práctica de aquella iglesia. ¿Y cuál era el ambiente? ¿Cuál era el ambiente? Vamos a leerlo y para terminar, he querido resumir enormemente. Yo voy a dejar unos minutitos para
algunas preguntas. Hoy vamos a hacer una oración general por asuntos del tiempo, pero quiero que leamos el pasaje. Vamos a leerlo ahora completito. Hechos capítulo 2, verso 41 hasta el 47. Miren lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo pregunto, ¿esto era una ley de Dios? No era una ley de Dios. Fue algo que en el momento ellos consideraron que debían hacer. ¿Ven? No es una ley de Dios. Esto no lo vemos en otras iglesias que más adelante se multiplicaron. Dice el verso 46, y perseverando unánime cada día, ¿dónde? En el templo. En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, una iglesia con un testimonio así, esa es la base. Esa es la base. ¿Por qué? Porque saben una cosa, hermanos. Vamos a pensar que alguien pasa por esa puerta y está viendo algo bueno aquí y mira para acá. ¿De qué le da deseo? Pero si alguien se para por aquí y está viendo algo malo, lo que quiere es salir huyendo. No quiere entrar. Así que, hermanos, ¿por qué aquella iglesia creció? Por dos cosas. Cuidaron el testimonio interno de la congregación, y también ese testimonio interno les sirvió de modelo para los que estaban fuera, porque los que estaban fuera, que observaban, ¿creen ustedes que en Israel se practicaba esto que estos hermanos estaban haciendo? No se practicaba. Entonces, ellos estaban viendo algo diferente. Ellos estaban viendo que el hermano rico se juntaba con el hermano pobre y comían juntos, con alegría. Y que podían observar ese interés en el bienestar de los demás. Así que, hermanos, todos estos resultados fueron producidos por el testimonio interno y externo de la iglesia del Señor. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tomémonos unos minutitos, no muy extenso, pero preguntas, comentarios acerca de esto. Si esto no se lleva a la práctica, no tiene ningún sentido, hermanos. Hermana Betsy. Tengo una hermana que está asistiendo al grupo bíblico de mi casa, que la mayoría del tiempo cuando veía invitados, lo primero que preguntan, ¿qué van a servir de comida? Entonces le importa mucho a la gente la comida. Eso es una cosa muy importante. Vamos a poner una cocina. Bueno, es interesante hacerlo. Solo que, hermanos, miren, hay eventos y bueno, la hermana Betsy sabe que allá en Canaán tenemos un programa de oración familiar, 2 familias orando juntas. En esta semana corresponde, entonces
esta quincena es cada 15 días. Esta quincena, una familia visita a otra familia para orar juntos. Están una hora y la siguiente quincena, esa familia visitada va y visita al otro. Es decir, son solo dos familias que hacen este tipo de evento. Y una de las cosas que hice al final, después de instruir y programar todo, es que quedaban prohibidas las comidas. No porque no sea bueno comer, sino porque se convierte en una carga. Sí. Se convierte en una carga y llega un momento donde ya las personas no quieren la reunión en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo que cocinar y tengo muchos afanes. Entonces, es decir, cuando estamos hablando acerca de comida, debemos ser sabios en el sentido de cómo y cuándo se debe practicar. Yo pienso cuando tengo que cocinar, lo que nos pasa en las células. Lo que pasa es, hermana Betsy, sí, yo entiendo, cuando hay el propósito, sí, porque a mí particularmente me encanta cuando hay un grupo que podemos compartir y comer juntos. Pero lo que hay que ver es cuando se hace continuamente, que no sea una carga para alguien, porque se puede convertir en una carga. Por ejemplo, tengo una reunión a las 7 en mi casa y es con comida y hoy tuve que trabajar hasta las 6. O sea, la persona no, la persona no va por amor, no va por almorzar. No, que un ajetreo. Entonces, pero sí, hermano, miren qué es lo que pasa. Esto tenemos que ponerlo en el contexto, porque, y eso lo vamos a tratar aquí. No, todas estas cosas que dicen las podemos practicar, pero tenemos que ponerle en el contexto nuestro, porque noten lo que dice aquí el verso 46, y perseveraban unánime cada día en el templo, tenían reunión los 7 días de la semana. Nosotros no podemos hacer esto en este tiempo, ven. Entonces hay que ponerlo en el contexto. No, quería decir que en mi país, en la iglesia donde yo participaba, teníamos una estructura de células, había muchas células y habíamos hablado de este tema de que la comida no se convierte en una carga para los anfitriones. Entonces, primero regulamos y dijimos solamente va a ser un snack ligero. Y segundo, el líder tenía que organizar con los participantes para apoyarse entre todos en traer la comida. Exacto, el que no lleva no come. Es una broma. Yo digo, nosotros tuvimos esa experiencia cuando tuvimos la célula, lo comenzamos a hacer voluntariamente, pero es lo que usted dice, se basa muchas veces, muchas personas van pendientes a eso y fue lo que pasó, que usted nos dijo, no tenemos que cortar la comida porque también se vuelve un peso para la persona. Algunas personas quieren tener la célula en su casa, pero por ese motivo no la hacen. Entonces, yo sí pienso que un día voluntariamente, una sorpresa, un motivo especial, una vez se haga, pero no hacerlo como obligatorio. Exacto, no que se haga una costumbre, porque después la gente va pendiente a eso. Un día especial. Exacto. Un día especial, lo que normalmente se hace. Que se volvieron una comelona en la célula. Se llegaron a volver, sí. Entonces, lo que se hace, hermanos, es que un día especial, y este programa que estamos desarrollando en Canal sobre la oración, lo que yo les he dicho, hermanos, si quieren juntarse una noche y tienen un tiempo más corto de oración y comparten una cena, maravilloso, pero tiene que ser que estén de acuerdo y que sea un día especial, porque de otra manera se va la bendición de la oración. Sí. ¿Alguien iba, hermana Betsy? No, qué bueno que ha dicho eso, pero aún así, que no se comparta comida, pero aún así no se han abierto más casas para células. Aún usted diciendo eso. Pero, hermana Betsy, ¿te refieres aquí? Sí. Bueno, es que precisamente todo lo que estamos tratando va hacia eso. El propósito es en el futuro tener varias células
evangelística. O sea que ahí vamos. Pastor, sí creo que sería importante que orando de pronto el Señor habla a alguno de nosotros de abrir su casa un poco más adelante para que se convierta en un lugar evangelístico, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que hay esa disposición. Lo que vamos a ver es cómo Dios nos ayuda a reclutar esas personas nuevas Exactamente. para evangelizarlos. Correcto. Porque, Mi casa como siempre decía está- Denis hace un rato, ok, podemos tener un estudio bíblico, pero es diferente. Un estudio bíblico en una casa es diferente a una célula evangelística. Lo evangelístico es para atraer personas nuevas que el plan es hacer crecer la iglesia. Entonces, para eso son las células evangelísticas. No sé si alguien en Zoom quiere. Beatita. Beatriz. Ya. Buenas noches, hermanos. Pastor, yo estoy pensando en el versículo 45. Si yo fuera una persona que yo necesito y me cubren y me ayudan a mis necesidades, realmente de agradecimiento, yo nunca faltaría, ¿no? A estas reuniones, nunca faltaría, no solamente porque me ayudan, sino en agradecimiento a Dios, y trataría de llevar mis vecinos y la gente que yo conozco, mira, esta iglesia te ayuda, ora por ti, y tus necesidades están cubiertas. Estoy pensando en eso. Sí, yo creo. ¿Va a añadir algo más, hermano? No. Ok, miren qué es lo que pasa, hermanos. En esto, ustedes saben la balanza, ¿verdad? Para que la balanza funcione bien, tiene que estar al mismo nivel, ¿no? Si se carga más de un lado, se va a levantar del otro. Entonces, el punto aquí es, ok, si la iglesia se encarga de promover que va a resolver las necesidades materiales de las personas, podría tener una cantidad de gente que va a ir a la iglesia, pero va a ir con un solo propósito. Con el propósito de que allí me resuelven, allí me dan, allí me ayudan. Entonces, señores, yo voy a llevarles a ustedes 50 personas, pero esas 50 personas yo les digo, miren, allí nos dan de todo. Ven, o sea, no vamos a conocer a Cristo. No vamos a conocer a Cristo. Así que, hermana Beatriz, lo que usted está diciendo tiene mucho valor, mucha importancia. Aquellos hermanos nuevos se sentían apoyados, pero esta gente iba buscando a Dios, y cuando llegaban encontraban que también se le podía ayudar económicamente, pero iban buscando a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de proyección de una iglesia. La iglesia está para predicar el evangelio. Lo otro es secundario. Lo otro es algo que va a servir de soporte, pero la base de la iglesia es la predicación del evangelio, porque es la salvación de las personas. Hermana Juana, la dama primero y luego el hermano. Lo que ella dice tiene mucho sentido, pero he escuchado muchas personas que se mudan de iglesia por eso mismo, porque allí dan, allí me proveen, allí me prestan, allí dan alimentos, allí dan ropa, allí dan, me resuelven. Entonces yo me quedo como que wow, eso, ¿verdad? Eso no es el propósito de Dios, que tú vayas a buscar palabras, no de lo que te dan. Dan de todo menos a la otra. Es un enganche. Sí, Es un enganche, pero lo que ella dice bíblicamente, sí, porque la iglesia está para ayudar. Si hay una necesidad, la iglesia tiene que acudir, no puede cerrar los ojos. Beatriz. Es verdad que hay mucha gente que va,
pero yo creo que cuando uno busca al Señor, lo encuentra y se encuentra en ese grupo maravilloso, uno también da y da, si uno, ¿qué le digo? Da una respuesta maravillosa de que se siente uno fortalecido y que estas personas verdaderamente son hijas de Dios y representan el verdadero valor de Dios, quien da soporte, porque también no es solamente algo físico, sino la oración de una necesidad que uno tiene, una enfermedad. Orar y sentimos que oran por nosotros, por nuestras necesidades, nos sentimos respaldados por los hermanos. Amén. Sí. Sí, porque se ve el interés, es decir, la preocupación. Hermano, estás sufriendo, estoy orando por ti. Es como ponerle la mano en el hombro a una persona y decirle, estamos juntos, estamos juntos. Sí. Yo creo que también hay que establecer algún balance, porque si bien es cierto que no vamos a estar dando comida y cosas para traer, pero también la iglesia tiene que ser un sitio que alguien en necesidad pueda ir. Sí. O sea, si alguien no ha tenido para hacer la compra y va a la iglesia, que se sienta cómodo en pedir y se le ayuda, ¿no? Entonces tampoco hay que evaluar cada situación individual. Bueno, para esto habría que crear un ministerio que trabaje específicamente con, y los hay, hermano, los hay. Hay iglesias que tienen un día a la semana que donan comida, que las personas van, pero y ese es un ministerio que ya eso no es con el propósito de evangelizar, aunque sí se aprovecha, pero es para ayudar a las personas. Yo estaba leyendo un libro del pastor Andy Stanley, hijo de Charles Stanley. Es pastor en Georgia de una iglesia que se llama North Point. Y justamente topaba este tema de que comenzó un tiempo a llegar mucha gente pidiendo ayuda necesitados. Y llegaron a un punto en el que ya había tanta gente que estaban ayudando y estaban perdiendo el objetivo de la iglesia. Entonces él dice que se asociaron, hicieron alianzas estratégicas con fundaciones del área y entonces la iglesia asigna un rubro para dar a estas fundaciones que son las expertas, que tienen ya todo el sistema organizado, ¿no? Sí creo también que como iglesia, por ejemplo, debemos tener, como dice el hermano Antonio, un mecanismo para ayudar. Estaba viendo en Gálatas, dice que entre tanto tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Sí. Precisamente cuando nosotros comenzamos, yo me puse a ver cómo trabajaban las diferentes iglesias sobre esto. Y muchas iglesias lo que hacen es que establecen, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia. Bueno, si estás asistiendo a la iglesia por un determinado tiempo, o sea, significa que estás adherido a esa iglesia. No es que no se vaya a ayudar a los que lleguen, pero, por ejemplo, muchas personas llegan, no tengo para pagar la luz este mes, pero entonces esta persona lleva asistiendo 6 meses a nuestra iglesia, entonces a esta persona se le da 1% de la ayuda para precisamente evitar que se desvirtúe. Sí, creo que en la no sé, Patrick, cómo funciona, pero vi que Pero iglesia... es lo que Denis acabó de leer, que dice ayudar mayormente a la familia de la fe. Exacto. Los creyentes unos con otros y también, bueno, luego los de afuera, los que no conocen al Señor. Vamos a hacer un evento especial para ayudar a los de afuera. Sí. Cosas así, pero sí. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar ya por hoy, así que redujimos un poquito el estudio bíblico, pero creo que ha sido muy provechoso para nosotros. Así que